Te invito a que saludemos al licenciado Eduardo Donza, sociólogo, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, especialista en trabajo y desigualdad. Porque, bueno, a ver, antes de saludarlo quiero decir que nuestros oyentes saben, esto es para nosotros, para este programa, una preocupación permanente. Lo que pasa que se acentúa cada vez que nos encontramos con los estudios que reflejan la realidad que viven personas que no son números. Doctor, licenciado, ¿cómo está usted? Buen día. Buenos días, muchas gracias por el llamado, un gusto hablar con usted. Gracias, igualmente. Bueno, lamentablemente la situación de muchos argentinos viene empeorando en pobreza, en empleo, que prácticamente creo que es un binomio, ¿no?, inseparable. Sí, por supuesto, es claro como usted lo está diciendo, ¿no? Hay una relación directa entre lo que es la calidad de vida de la población, el mercado de trabajo, y un tercer paso y definitorio sería la estructura productiva. En Argentina esto no es una cuestión nueva, como usted también dijo en la introducción, ¿no? Hay un problema estructural, ¿no?, de hace varias décadas, ¿sí? Y es un problema grave que no lo han podido resolver los diferentes gobiernos, ¿no? Ahí lo puedo demorar un minuto, licenciado, usted que es un estudioso en esto. ¿Por qué usted cree que los distintos gobiernos no lo han podido solucionar? En un país en donde alimento, potencialidades, economías regionales, alguna vez alguien me dijo, lo único que debiera hacer la política es no impedir, pero no sé si esa es la respuesta. Lo que no se pudo hacer, evidentemente, es desarrollar todas las potencialidades que tiene nuestro país, ¿sí? Con respecto a la producción y, por ende, a la generación del trabajo, ¿no? No se ha podido generar un plan estratégico, una política de Estado que apunte a la producción y al trabajo y que sea consensuada con los actores de la producción y del trabajo, ¿no? Porque a veces se trataron de armar consensos dentro del sistema político, está muy a las claras que eso tampoco dio resultado, ¿no? Y siempre nos hemos quedado en una cuestión de partidos, de visiones partidarias. Uno podría avanzar un poco más y decir visiones ideológicas, visiones intersectoriales que muchas veces generaron conflictos distributivos entre diferentes sectores y no hemos podido tirar todos para el mismo lado, ¿no? Hay un problema central, me parece, en Argentina, que ya viene muy estudiado desde hace décadas y décadas en este caso, que es esta puja que se nos suele armar entre un sector que genera las divisas, que es mayoritariamente el sector agropecuario, y un sector industrial, ¿no? Y en vez de complementarse, ¿no?, y retroalimentarse en una forma positiva, en muchos periodos de nuestra historia se ha armado como una puja distributiva excesiva, ¿no? Y no se ha podido conciliar, cuando ninguno de los dos sectores pudo hacerse hegemónico, ¿no? Entonces, hasta un gran estudioso de Argentina lo llamó eso el empate hegemónico, ¿no? Porque hay como un empate, pero ninguno... Cero mata cero. Un poco claro, ¿no? Entonces fueron periodos de auge, pero lo que claramente no pudimos es tomar conciencia de la necesidad de una política de Estado consensuada, ¿sí? No diseñada por un gobierno ni diseñada por el sistema político, con una participación muy grande de lo que son los actores de la producción y el trabajo, y también teniendo muy en cuenta, porque esto no es una falencia solamente en la parte productiva como Estado, como nación que tenemos como país, sino las economías regionales y todo el desarrollo regional y territorial, ¿no? Tal vez lo que diga es un disparate, pero me parece que esta falta de consenso, esta imposibilidad de lograr miradas parecidas, confluyentes en este tema, empieza a generarnos otros dolores de cabeza.
porque sin estigmatizar a nadie, pero desocupación, pobreza, empieza a tener repercusiones de gran violencia, en donde algunos actores absolutamente nocivos para la sociedad toman de rehén a mucha gente desesperada, y estoy hablando del negocio del narcotráfico. Bueno, sí, ese es un caso extremo, pero muy evidente, como usted lo está diciendo. Pensemos que estamos en presencia de una tercera generación, ¿sí? De niños y adolescentes que no vieron que el esfuerzo de sus padres y de sus abuelos fue bien retribuido, ¿no? Y cómo estamos hablando tercera generación, ¿no? Cómo esa gente, como usted dice, está cada vez más lejos de un centro que sería de calidad de vida, de buen trabajo, ¿no? De buenas pautas también, y está cada vez más en la periferia y directamente en la exclusión en muchos casos, ¿no? Y algunos con estas tentaciones que usted dice, no solo el consumo de sustancias prohibidas, sino la comercialización, ¿no? Y cuando en un día de trabajo pueden ganar más posiblemente que en todo un mes de trabajo en un empleo de baja calidad, ¿no? Usted, licenciado, me va llevando y yo pregunto, pero lo veo como un hilo conductor. Aquí también un tema central, que es la escuela, una escuela que no introduce los cambios necesarios ni de alguna manera coopta a todo un sector que se termina convirtiendo en los famosos niní. Sí, a ver, hemos tenido, si uno ve los diferentes indicadores que se miden en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, los diferentes indicadores en general, salvo algunos estructurales, ¿no? de la obra pública y todo, hay como una decadencia, ¿no? Y uno de los más lamentables, porque es una hipoteca para el futuro, es lo que es la educación, ¿no? de niños y adolescentes. Se ha recuperado un poco la presencialidad con la asignación universal por hijo, ¿no? Pero cuando vemos las pruebas, ¿no? y muchas veces las pruebas internacionales, como cuestionarios normalizados a nivel internacional, la calidad es cada vez menor, ¿no? Y algunos directamente como desertando, los no trabajan, no estudian ni buscan trabajo, con otra problemática anexa que es el cuidado muchas veces de los hermanos menores y de los hijos, ¿no? Las mujeres que tuvieron hijos a una edad temprana, ¿no? Que están aplicadas a las tareas del hogar. Muchos de esos son mujeres y que están dedicadas a las tareas del hogar, ¿no? Los cuales a veces les impide seguir estudiando, les impide ingresar al mercado de trabajo, cuando tampoco tenemos como Estado, ¿no? Un sistema de cuidado, ¿no? Como el cuidado, las actividades del cuidado recaen en el interior del hogar y eminentemente en las mujeres, ¿no? Que es otra problemática. Pero la cuestión educativa sí es una de las más serias, y cuando le agregamos el componente que hace 2 años estamos en esta situación de la pandemia, cómo se vio muchísimo más afectada en los hogares de menor nivel socioeconómico que en los hogares medios y altos, ¿no? Ahí se amplía mucho más la brecha, y es algo que es muy difícil. Son 1 año y medio directamente, sin tener 1 año, podríamos decir, sin asistencia escolar para algunos niños que están comenzando, ¿no? con las actividades educativas, es algo muy serio. Aunque muchos funcionarios lo ignoren u otros lo nieguen, hay muchas personas en esta querida Argentina que no saben leer y escribir. Sí, claro, y apuntando sobre todo a lo que es la capacidad de conocer, de poder profundizar un texto, ¿no? Muchas veces saben deletrear, ¿no? Sí. O saben armar palabras, ¿no? Pero no armar una idea, ¿no? Esto es una cuestión muy seria. Una automotriz que hace unos meses no pudo conseguir en el radio cercano, ¿no? Personas capacitadas, ¿no? Por supuesto que después esto se resuelve ampliando un poco el radio de búsqueda,
pagando lo que son los traslados y todo, pero bueno, trae unos mayores costos, ¿no?, a lo que es la producción. Ahora, y otro factor, factor que tiene que ver con la imposibilidad de desarrollarnos es todo el esquema de aumento de precios sistemáticos, es decir, la inflación tan importante que tenemos, ¿no? Eso solo no se afecta a lo que es la calidad de vida de la población, porque no se puede, es muy difícil sostener una capacidad de compra, ¿no? Hemos tenido meses que en un mes aumentaba el 5% la canasta básica alimentaria, ¿no? Entonces, para cualquier tipo de ingresos eso es difícil, sostener la capacidad de compra, y también para el sector de la producción, ¿no? La incertidumbre con respecto a los planes de inversión y todo es una cuestión muy seria, ¿no? Claro. Y un tema que no es menor, licenciado Donza, la pobreza entre los niños, con todo lo que ello implica desde la edad temprana, más allá de que hay muchos planes para intentar evitar que que la desnutrición los lleve a un camino de no retorno con sus potencialidades, pero está marcando que hay casi un 65% de niños en esa situación. Sí, bueno, eso es serio porque no es solamente, es medio obvio esto, pero vale la pena recordarlo, no es solamente un momento, ¿no?, mal que pasan, en el cual su familia no tiene los ingresos suficientes, sino que, como usted dice, es una hipoteca futuro, hipoteca para ese chico, porque si está en la edad muy temprana, todavía no terminó su formación física y cognitiva, ¿no? Entonces necesita, ¿no?, seguir bien alimentado y bien socializado también, porque como usted indirectamente lo dijo en un momento, estos problemas de exclusión traen una falencia en la socialización de la persona, ¿no? No es solamente menos ingresos, menos comprar algo, o vivir en una casa de que no tenga la calidad suficiente o las conexiones a las redes de agua y agua suficiente, sino que hay un esquema de socialización, ¿no?, que se pone cada vez más en la periferia y en la exclusión, ¿no? Y estos chicos tienen una hipoteca para el futuro, para ellos, para las familias, ¿no?, que van a tener menos capacidad de generar ingresos para sus familias. Licenciado, ¿no?, y para nuestro país. Y en tercera instancia para la sociedad, porque queda una población, una parte de la población que, supongamos, en el caso de que logremos una expansión muy importante productiva, que ya por sí es difícil, pero vamos a suponer que sí, no nos va a faltar, ¿no?, lo que es la mano de obra, y va a quedar ese sector excluido. Muchas veces uno habla, ¿no?, y plantea la cosa, bueno, ya tenemos una parte de la generación de los adultos, ¿sí?, que está como excluida de las posibilidades de participar eficientemente del sistema productivo. Entonces hay que protegerlos con cierto tipo de programas, ¿sí? A los adolescentes y niños, como usted decía, transferencias muy importantes del Estado, que también hay que protegerlos. Tenemos que empezar a pensar en los chicos que todavía no nacieron, ¿sí?, para ver cómo salimos de esa. Tenemos los adultos mayores cubiertos con un sistema de protección muy eficiente en lo que es para mayores de 60 y 65. Unos programas de asignación universal por hijo y refuerzos con eso, que en realidad hay que continuarlos, ¿no?, porque si no, los niveles de indigencia, que son los más pobres entre los pobres, las familias que tienen ingresos por debajo de las necesidades para la compra de alimentos, hubieran aumentado del 8,8%, como es actualmente, ¿sí?, al 18,8%. Ese es el riesgo alimentario indirectamente de los cuales... Sin estos planes hubiesen alimentado... Sin los planes, claro. Del 8,8 actual hubiera pasado al 18,8 si no estaban todas las transferencias del Estado no contributivas, no sacando las jubilaciones y pensiones tradicionales. A la pobreza la amortigua menos, ¿sí?, del 44%, digamos, para redondear, hubiera sido del 49%. ¿No? ¿Por qué? Porque
ahí queda bien evidente que para salir de la pobreza se necesita que mejore el mercado de trabajo, como usted lo planteaba al principio, y para que mejore el mercado de trabajo tiene que mejorar la estructura productiva, ¿no? Tenemos una estructura productiva muy desigual, se denomina eso en forma teórica una heterogeneidad estructural. Es algo muy típico de América Latina, no es una idea nueva, esto viene desarrollado por Pregal y por OIT desde la década del 50, del 60, y es una forma de explicar, ¿no?, lo que es las limitaciones en el desarrollo que tienen algunos países como Argentina. La mitad de los trabajadores ocupados están en un sector mixto informal de la economía, de baja productividad, establecimientos chicos, más o menos un 15, un 16% en el sector público y alrededor de un 35% en el sector formal y dinámico de la estructura productiva, ¿no? Este es un problema central, ¿no? Y que se nos fue ampliando, ¿no? Como los trabajadores tienen mucho riesgo directamente inventarse un trabajo, ¿no? No hay una posibilidad de inserción laboral genuina, más productiva, y tienen que hacer reciclado, cartoneo, que lo vimos a los fines, aparecerá a las fines de las grandes ciudades a las fines de la década del 90, y después no pudieron migrar a otros trabajos. Es una actividad también necesaria porque las grandes ciudades tenemos un problema muy serio con los desechos, ¿no?, la clasificación de los desechos y todo, ¿sí?, y otros directamente con la venta ambulante o limpiando un parabrisas en una esquina, ¿no? Pero bueno, esos son los extremos de un sector microinformal que está excesivamente desarrollado en Argentina. Ahora, usted me dice que la mitad de los trabajadores ocupados están en esta microactividad. Sí, bueno, ese es un tema muy serio y que se fue marcando en las últimas décadas, ¿no? No es que esto es una cuestión momentánea, no, esto es una cuestión estructural. No tenemos una estructura productiva que uno podía pensarla de cerca de la década del 70 o la década del 80. Esto empezó en la década del 90 y empezó a marcarse cada vez más, ¿no? Y nos ha quedado ahí una cuestión de la cual no podemos salir, ¿no? Ahora, de esto cómo se puede ir saliendo con el tiempo, y son los grandes acuerdos, que es lo que falta tanto en Argentina, de sentarse en una mesa los actores principales, un sector empresario, que es el que genera un empleo genuino, o en la gran mayoría de los empleos genuinos lo genera un sector empresario, ¿sí?, los formadores de precios, por esto que hablamos del flagelo de la inflación para todo, tanto para el consumo como para la producción, algún formato de inversores, ¿sí? Tenemos serios problemas también en Argentina, que no tenemos importante volumen de inversiones genuinas, ¿sí? Pensemos esto en el contexto de complicación que se da con lo que hay que resolver de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces son contextos argentinos que complican todas estas evoluciones que tendríamos que esperar. También en esa mesa ha sentado la parte de los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones de base, porque juegan un rol importante también en canalizar, ¿sí?, muchas veces en encauzar y hasta uno podría decir modificar esa protesta social, ¿no? Y representa a gran parte de esos trabajadores de la economía social, ¿no?, que también habría que hacer líneas de capacitación y líneas de ayuda para que puedan aumentar los niveles de productividad, ¿sí?, y relacionarse con lo que son otros actores de la producción, que no sea un comercio entre pobres nada más, ¿no? Y después indispensable que esté el sistema de ciencia y tecnología para ese despegue de Argentina, ¿sí? Las universidades, el CONICET, la agencia, los institutos nacionales de tecnología industrial, de tecnología agropecuaria, ¿sí?, porque tenemos que aumentar, ¿sí?, lo que es la producción, aumentar el Producto Bruto, ¿sí? Muchos se piensan que es una cuestión distributiva nada más, ¿no? Y tenemos una torta que se achica cada vez más. Entonces, con que cortemos
diferentes las porciones, no se soluciona eso, ¿no? Hay que aumentar en forma muy importante el Producto Bruto y apuntando también a una producción de bienes y servicios exportables, ¿no? Porque otro problema muy serio también es focalizar en el mercado interno solamente. Claro. Licenciado Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Buen día. Y por el vecindario, ¿cómo es la situación? Si se puede resumir, ¿es muy distinta? ¿No tienen estos inconvenientes? Bueno, llamo Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, bueno, el vecindario Paraguay. Sí. A ver, a nivel global, y de hace varias décadas, el recorrido de Argentina es inverso al del resto, ¿no? Aunque algunos países partieron de una situación más adversa, ¿no? Con respecto a lo que es la calidad de vida de la población, por los diferentes indicadores, la pobreza, privaciones, ¿no? Otros indicadores. En las últimas décadas tuvieron una mejora, ¿no? Uno podría decir Brasil, podría decir Perú, ¿no? Mismo el caso de Bolivia, ¿no? Uruguay siempre fue un país como más estable, ¿no? El caso de Chile también, ¿no? Pero Argentina lo que observamos es una tendencia a disminuir la calidad de vida de la población, ¿no? Relativamente, si uno lo compara vis a vis, tal vez todavía estemos un poco mejor, ¿no?, que algunos de esos países, pero lo que más nos preocupa es la tendencia inversa. Claro, la tendencia, ¿no? En vez de a mejorar con el tiempo, aunque sea por un progreso, claro, ¿no? Un progreso, claro, con la vieja idea del progreso, ¿no? Que lo que más nos preocupa es eso, ¿no? Y cómo vamos generando también unas tensiones y inestabilidades en un sistema político, claro, que siempre, claro, se transmite, ¿no? Claro, a lo que es un sistema de producción y a la toma de decisiones. Doctor, como siempre, un placer enorme. Muchísimas gracias por atendernos y fundamentalmente por este trabajo tan valioso que año tras año vienen con distintos impedimentos, con distintas posibilidades, pero siempre tratando de que llegue a nosotros esta toma de conciencia, porque en definitiva estos números, que insisto, son personas, es para que todos, nos hagamos un poquito cargo de algo que no depende de cada uno, pero siempre uno puede hacer algo por el que tiene al lado, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes también por tener siempre presente no solo los informes y lo que generamos, sino también la problemática, porque reside en lo que usted dijo, ¿no? En una toma de conciencia generalizada, en una masa crítica, que la solución no ha venido, ¿no?, de uno de los sectores o de un partido específicamente, y que tiene que ser consensuada entre todos y bien planificada, ¿no? Gracias, que tengan muy buen año. Buen año, que empiecen muy bien el año, que estén muy bien. Un cariño grande al doctor Salvia. Muchas gracias, será transmitido, que estén muy bien. Bueno, conversamos con el licenciado Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UBA, especialista, como advierten, en trabajo y desigualdad.